Buen día a todos. Qué gusto saludarlos, qué gusto estar nuevamente con ustedes. Mi nombre es Roberto Arjona, soy pastor de la Iglesia Rey de Reyes Tlaquepaque. Hermanos, amigos, qué gusto que están con nosotros. Hoy, domingo, Día del Señor. Gracias a Dios que nos permite estar compartiendo la palabra. Vamos a ofrecer al Señor este tiempo de su palabra y darle la gloria a Él de lo que hoy estaremos haciendo. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos por permitirnos reunirnos en tu nombre. Queremos darte honra, gloria y honor. Y Dios, que tu nombre es exaltado por siempre. Gracias. Habla nuestras vidas, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué bueno que estás atendiendo a este mensaje. Yo te invito a que juntos nos acompañes a alabar al Señor a través de esta alabanza. Gracias a Dios porque nos permite cantarles. Quiero invitar que abran su Biblia, por favor, en la carta universal del apóstol Juan, en Primera de Juan, capítulo 1, versículos 1
al versículo 10 y del versículo 1 del capítulo 2 al versículo 6. ¿Qué les parece si le damos lectura? ¿Quieres seguirlos en tu hogar? Pues en reverencia al Señor, ponte de pie. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice las Escrituras en 1 de Juan 1 hasta el final. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Esto es palabra de Dios. Entre los siglos quinto, sexto, hasta el siglo XIV, son conocidos como el tiempo del oscurantismo, tiempos de una profunda oscuridad espiritual, en la cual la gente decía conocer a Dios, pero conocían a Dios que se les platicaba, no al Dios que se revelaba en las Escrituras. Conocían a un Dios vengativo, un Dios ambicioso de poder, que era normalmente reflejado en la vida de los líderes. Podríamos decir que este tiempo de tinieblas, este tiempo de oscuridad, nos hablaba de lo que pareciera una ausencia de Dios. Y cuando hablamos de ausencia de Dios, es que no hay luz. Realmente debe haber sido tiempos difíciles. Pero tendríamos que preguntarnos hoy dónde estamos parados. ¿Qué tanto de nuestra vida se ha llenado de Dios o se ha llenado de incertidumbre provocada por toda esta crisis? La pregunta que yo les hago hoy tiene este fundamento. ¿Tu comunión con Dios ha aumentado o realmente se ha disipado? ¿No piensas que este tiempo, más que intensificar tu comunión con Dios, ha venido desesperanza a tu corazón o a tu vida? Sabes, yo quiero invitarte a que vengan a la comunión con el Señor. Sí, a que la iglesia de Cristo es una comunidad de esperanza.
quiero que platiquemos de esto. Vamos a orar. Padre, gracias por la oportunidad de abrir tu palabra. Te ruego que hables a nuestras vidas con poder. Señor, úsame como instrumento en tus manos para que solo palabra tuya salga de mi boca. Te lo ruego en Jesucristo. Amén. Nuevamente, qué gusto saludarlos. Y hoy quiero decirles, ya regresamos. Ya estamos nuevamente congregándonos presencialmente. Los extrañamos. Te extraño, no te quedes en casa. Nos cuidaremos unos a otros. Ven, recuérdame tu rostro. ¿Sabes? ¿No les ha ocurrido? Cuando dejas de ver a una persona durante algún tiempo y de repente te sorprendes al verlo nuevamente, no sé, le ves más cachetes, muchos han engordado en medio de esta pandemia, o fui sorprendido el otro día con jóvenes que los había dejado de ver varios meses y ahora los veía con mayor estatura, con muchos centímetros de más. Me recuerdo, a la edad de 14 años yo medía unos 50 y a los 15 años empecé a medir unos 70, unos 72. Los jóvenes cambian, se transforman en poco tiempo. Cuando me pongo a pensar en esto, mis amados, de todo esto que puede traer cambios en nuestras vidas, en los tiempos que el apóstol Juan escribe a los creyentes, que va dirigida esta carta, una carta dirigida en generalidad a los creyentes de Asia, era donde él se encontraba cerca de ahí, en Éfeso. Parecía que el concepto del Señor Jesucristo para algunos había cambiado acerca del Jesús que habían escuchado. Y en este caso especialmente el apóstol Juan, quien era el último apóstol que quedaba con vida, porque esta carta es escrita alrededor del año 85 al 95 después del Señor Jesucristo, después de Cristo, del Señor Jesucristo, ya en la era cristiana. Y Juan se veía en la necesidad de afirmar ciertos principios importantes. ¿Por qué? Porque Hebreos 13:8 nos dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es por lo anterior que en medio de todo lo que vivían los creyentes que iban a recibir esta carta, Juan se veía en la necesidad de recordarles lo que implicaba la fe en Jesucristo, a los creyentes en Jesucristo, a la iglesia de aquel entonces, principios importantes que traían esperanza a ellos. Y hablamos de luz, hablamos de verdad, hablamos de vida y hablamos de amor. Y esta va a ser la serie de mensajes que hoy estoy empezando y espero que sean de bendición a tu vida. Y el primer punto de este mensaje de Dios es luz, es que la esperanza que Dios nos da en su iglesia es lo que es Cristo para tu vida. Y quiero llevarte, por favor, si puedes ver tu Biblia, en los versículos primeros, versículos 1 y 2, de lo que dice primero de Juan, dice la palabra de Dios, el que era desde el principio, y lo que hemos oído, y lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos ha manifestado. Juan empieza con una pequeña oración, pero que tiene mucha trascendencia. Dice al empezar el verso primero, dice lo que era desde el principio. ¿Qué era desde el principio? ¿A qué se refiere en este sentido? ¿O a quién se refiere? Quienes conocen los evangelios identifican inmediatamente con el primer verso del capítulo 1 del Evangelio de Juan.
Cuando el mismo apóstol Juan escribe, al empezar el Evangelio, dice la palabra de Dios en Juan capítulo 1, versículo 1 y 2. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. ¿A qué principio se está refiriendo? Se está refiriendo al principio de todas las cosas, al principio de la creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, dice Génesis 1:1. Así que el verbo, la palabra de vida, estaba con Dios en el principio y era Dios. La palabra viva de Dios, que era en el principio con Dios. Y luego dice el verso 3 de Juan 1, del Evangelio de Juan, dice: y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan, ¿qué estaba enfatizando? Estaba afirmando, estaba fortaleciendo que el verbo de vida, el Cristo a quien Él presentaba, preexistía. ¿Desde cuándo? Desde antes de la creación, y había estado presente en la creación. Sí, y dice: lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos. Es decir, no solo lo escuchamos, sino también lo vimos, y también es audible. Lo escuchamos, lo vimos y lo palpamos. Sí, lo tocamos. Quizás Juan podría decir: lo abracé, porque Juan era conocido como el discípulo amado. Y la cercanía del Señor a él era profunda. No sé, se ayudaron a bajar y a subir de la barca. Y esto lo que nos habla también era de la humanidad del mismo Señor Jesucristo, de su naturaleza humana. La preexistencia de Cristo desde el principio en la creación nos habla Juan que Él ya existía. Pero no solo eso, sino que también nuestro Cristo se encarnó, nació de María, concebido del Espíritu Santo. Así que la vida, la vida misma que dio vida a toda la creación, estaba con Dios en el principio, era con Dios y era Dios. Pero Él mismo se hace hombre. Miren, si podemos recordar lo que dice Isaías capítulo 9, versículo 6, cuando el profeta Isaías habla sobre la promesa de aquel que vendría, dice el verso 6: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amados, un niño nos es nacido. Nacería de una mujer virgen, como estaba profetizado, pero además sería admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Vemos en la figura del Verbo, en la persona del Verbo, su carácter humano, su carácter divino. Sí, de carne, y también era Dios. Ahora, ¿por qué Juan hace estas afirmaciones? Porque quizás algunos de ustedes dirían: bueno, eso ya lo sabía. Es que en los tiempos de esta carta
Había una herejía que empezaba a afirmar que realmente Jesús no se había encarnado, que solamente su presencia era espiritual. Otros afirmaban que el Señor Jesús, en su humanidad, cuando es bautizado, es que viene a él la persona del Hijo, y antes de morir se desprendió de ella. Así que estas herejías empezaban a correr en la iglesia en aquel entonces. Y todo lo que trataba era de demeritar completamente al Cristo encarnado, Hijo de Dios. Juan dice, no es así. Se hizo hombre y vivió entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que estos no podían concebir que el Cristo se hubiese encarnado. ¿Por qué? Porque en la corriente gnóstica enseñaban que el cuerpo era malo, el espíritu era bueno y el cuerpo era malo. ¿Cómo era posible que el Hijo de Dios se hiciera carne, que se hiciera cuerpo? Y todo este pensamiento traía inseguridad a la gente que creía. ¿Realmente cómo fue? ¿Fue igual a mí? ¿Vivió igual que yo? ¿Vino el Hijo de Dios como uno de nosotros? ¿Su muerte fue real? Juan lo reafirma. Fíjense lo que dice el verso 2. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó a nosotros. Luego afirma con el verso 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Parecería una repetición inaceptable, pero no lo es, al contrario, totalmente necesaria, porque no había que dejar ninguna duda. Juan, así como todos los apóstoles, estuvieron con él. Y es interesante, observen la expresión, está en primera persona del plural. Nosotros, ¿sí? Se refiere a todos ellos, ¿sí? Palparon, vieron, convivieron. En algún momento, cuando Jesús estaba con ellos, Él les dijo en el Evangelio de Juan 14:23, les dice, respondió Jesús, le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada en Él. Jesús había dicho que iría a preparar morada y lugar en la casa de su Padre, pero también que vendría a ser morada con ellos, una comunión especial del Padre y el Hijo en la vida del creyente. Juan lo que estaba diciendo era completamente congruente con el Jesucristo que había enseñado, que lo había conocido, que lo había palpado y que había partido para preparar lugar, pero ahora venía, ahora sí, espiritualmente, a tener una comunión con ¿quién? Con el Padre, el Hijo y su iglesia. Esta comunión en la que habla Juan de la iglesia, el cuerpo de Cristo, donde dice, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada en Él. Esta es la verdadera comunión, la comunión que tiene el Padre con el Hijo. Juan lo vio, lo escuchó, aprendió de Él, lo palpó, lo vio morir y resucitar al tercer día. Todo fue una realidad del Hijo encarnado que dio su vida a través de un sacrificio real.
en el cual nosotros podemos hoy tener vida. Jesús lo dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Juan, al enfatizar la preexistencia de Cristo y su eternidad con el Padre, estaba afirmando su divinidad. Pero no solo eso, ¿sí? No había duda que Él era testigo de toda esta verdad y que nos quería afirmar completamente esta enseñanza. Se hizo carne, habitó entre nosotros. Y fíjense lo que dice el verso 4, ahí en Primera de Juan. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Los creyentes de los tiempos de Juan, dentro del titubeo que pudiera presentárseles por las enseñanzas, por las crisis que vivían, era una realidad. Cristo se encarnó, el Hijo de Dios, el Verbo, la palabra viva de Dios, habitó entre nosotros, vimos su gloria, fue a la cruz, venció a la muerte y ahora está con el Padre y vino a ser morada en nosotros. Juan dice, gócense, que vuestro gozo sea cumplido. Hoy, 20 siglos después, sigue siendo el mensaje de seguridad. Creemos en el Hijo de Dios encarnado. Se hizo como uno de nosotros, Dios mismo, sin pecado, santo, creador y salvador. Su muerte y su resurrección trajo esperanza a nuestras vidas, a su iglesia, y que podemos tener comunión con el Padre. Y conocerlo es tener la vida eterna. Ni la pandemia, amados, ni nada que pueda ocurrir en este mundo cambiará la venida del Señor Jesucristo, su salvación dada a nosotros por la fe y esta seguridad. Pero también es esperanza a nosotros porque podemos andar en luz. Y andar en luz es seguro para su iglesia. No se me olvida cuando organizábamos los campamentos. Había un juego que se llamaba la captura de la bandera. Y a los jóvenes les encantaba jugarlo en la noche. Porque en medio de la oscuridad les era más fácil esconder la bandera de su equipo y así no se las quitaran. Lo cierto que era más riesgoso porque en medio de la oscuridad no faltaba el que chocaba con una palmera o con un árbol. Sí, o en un hueco donde caía. La oscuridad, las tinieblas, siempre ha sido sinónimo de incertidumbre y de riesgo. Y no es diferente en la vida espiritual. Andar apartado de Dios es andar en tinieblas. Dice el verso 5 de Primera de Juan, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. ¿De quién escucharon este mensaje? De Cristo, claro. Y ese mensaje era claro y sencillo. Dios es luz. Y no hay nada en Dios que pudiera asemejarse o parecerse a algo confuso o algo oscuro o algo malo. No hay nada. Y Juan, al hacer esta alusión, amados, es que estas personas, los gnósticos, pensaban que podían llevar una vida doble.
Pensaban que en lo espiritual ellos podían, de su propia iniciativa y capacidad, a través del conocimiento, sin ningún intermediario, conocer a Dios. Pero con su cuerpo podían practicar cualquier maldad, cualquier perversión, cualquier cosa. Y lo que Juan está diciendo es que en Dios no hay oscuridad, no hay nada bajo la manga, todo tiene que ser en la luz de Dios, no en la de los hombres, que es oscuridad. Por lo anterior, Juan enfatiza, versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos que en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Es decir, estas personas que vivían una vida de libertinaje con el cuerpo, con una vida practicando cosas sexuales malas, estas personas estaban en tinieblas y mentían y no practicaban la verdad. En otras palabras, amados, si nos decimos creyentes en Jesucristo, que hemos nacido de nuevo en la fe, no podemos pensar que podemos practicar una vida lateral. ¿Por qué? Porque debemos ser fieles desde nuestro interior. Si practicamos cosas que ofenden a Dios, nuestro lenguaje, nuestra forma de hacer negocio, nuestra forma de vida, es una vida oscura porque no la ve nadie y creemos que Dios no la ve y la seguimos practicando así. Son tinieblas. No somos fieles desde nuestro interior. Cuando intencionalmente, con premeditación, alevosía y ventaja, tenemos una vida doble, una vida que no se interesa en las cosas de Dios o formar parte de ella, y tampoco estás de acuerdo en cambiarla, es una vida en tinieblas, es oscuridad. Esta era la vida que promovían este grupo de gnósticos que decían tener una relación con Dios a través del gnosis, del conocimiento. Pero, verso 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. El verdadero andar en Dios, amados, está caracterizado por una relación basada en los principios de Dios. Y andamos en la vista de los demás, ¿sí? Que nuestra vida es abierta, no una vida oculta, no una doble moral. Andar en la luz tiene que ser quienes somos nosotros. Y esto nos permite una comunión como pueblo, como iglesia. Juan estaba consciente, amados, ¿sí?, que Dios conoce lo más recógnito de nuestro ser. Sí, Dios te conoce. No hay nada en tu vida que pueda estar escondido de Él. Por eso es que tenemos que estar conscientes de lo que Dios sabe de nosotros. Pecamos porque somos pecadores, no somos pecadores porque pecamos. Solo cubiertos con la sangre de Cristo somos provistos de esa cobertura que nos limpia y que nos permite continuamente andar en la luz. ¿Cómo es esto? El apóstol Pablo, ¿sí?, escribe acerca de esto en Romanos capítulo 5, versículo 1 y 2, si lo quieren buscar. Romanos 5, 1 y 2 dice la palabra de Dios: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Este estatus en la fe, no cualquier fe,
en la fe de Jesucristo, es a través del cual somos justificados, es decir, declarados justos delante del Padre. No es lo que hagamos con nuestra vida, los hechos, sino es un acto legal hecho por Dios, por la fe que nos ha dado en su Hijo, en la cual por su gracia nos declara justos delante de Él gratuitamente. Eso no nos quitó nuestras luchas, eso no nos quita de fallar, no. Eso es lo que Cristo presentó delante del Padre, su vida y también su muerte por nosotros como el Cordero que quita el pecado del mundo. Amados, cuando andamos en esta fe, caminamos en la luz del Señor. No es una licencia para pecar, no, sino capacitados para dejar de pecar. Esa es la actitud que se vive cuando andamos en la luz y nos acercamos al Señor. ¿Han lavado su carro en la noche? Y sobre todo si es oscuro. Lo lavan en la noche y en la mañana, cuando está la luz en su apogeo, lo volteamos a ver y vemos todas las manchas que le dejamos ahí y que no logramos limpiar. Amados, entre más nos acercamos a la luz de Dios, nuestras vidas son confrontadas, ¿sí? Y en Cristo Jesús podemos ser limpiados. Por eso Juan dice en el verso 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Quiero que entiendas esto, hermano, mi amigo. La luz de Cristo, la luz de Dios, alumbra. Y cuando Juan habla esto, lo habla en plural. Y esto es interesante porque él se incluye. Cuando dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Así que esto nos lleva a una verdad. En el cuerpo, la carne o el pensamiento, o las actitudes o los deseos, si hay pecado, llámalo como tal. No te engañes a ti mismo. Y viene esta oración de esperanza, esta oración de misericordia. Y Juan lo dice, si confesamos, me encanta, se incluye nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No creo en ningún momento que Juan lo haya estado hablando en primera persona del plural solo por ser amable. No, amados. El mismo Pablo hablaba de luchas. Pedro se equivocaba, pero si reconocemos, si nos arrepentimos y confesamos nuestro pecado al Señor, Él es fiel y justo. Aun cuando fuimos infieles, Él permanece fiel y perdona nuestros pecados. Pero, fíjense lo que dice el verso 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Saben? Satanás quiso hacer a Dios mentiroso. En Él está la mentira, es padre de mentira. La realidad, amados, alguien que peca y no lo reconoce, el Espíritu de Dios no está en él.
porque el Espíritu Santo nos convence de toda maldad. Trae a nosotros contrición de espíritu. Te pregunto, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo andan tus cuentas delante del Señor? ¿Cómo está tu comunión con Dios? ¿Todo esto te ha alejado, te ha acercado? ¿Has permitido que todo esto te aleje de Él? Porque has dejado tal vez de congregarte en lugar de verlo como una necesidad. Ya simplemente se salió de tu agenda. El Señor quiere que te acerques, que vengas a Él. Y la iglesia es un lugar de esperanza porque te acerca a su hermosa misericordia. No existe nada más hermoso, mis amados, que vivir en la familia de Dios, convivir en ella y estar en comunión con ella. Y miren cómo lo expresa Juan en el verso 1 del capítulo 2. Hijitos míos, qué maravilloso ese hombre que era conocido como hijos del trueno, ¿sí? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amados, el detalle maravilloso que Juan manifiesta aquí es: mis hijos, vengan, pertenecen a la familia de Dios. Si has creído en Jesucristo, acércate, porque fuimos salvados. Hermanitos en la fe, si has fallado, si has tropezado en tu debilidad, acércate al Señor. El Señor Jesucristo, el justo, el que pagó por ti, el que dio su vida por ti y se hizo hombre, Él está intercediendo por ti, está a la diestra de Dios Padre e intercede por nosotros. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos. Amados, recuerden que venir a la luz es venir a nuestra lucha y realidad. Es permitirnos que su luz que nos purifica trabaje en nosotros. Sí, van a salir muchas cosas, pero si las reconocemos y nos arrepentimos, somos transformados, somos cambiados, recibimos su perdón. Como el apóstol Pedro dice en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16, dice: sino como aquel que los llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. La vida de cada creyente, la vida que Dios espera de nosotros, es una vida de comunión en el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para la santificación, emulando, repitiendo, siguiendo los pasos de Cristo. Que nuestra vida sea un caminar de ser transformados y renovados en el Espíritu. Que nuestra mente sea transformada porque venimos a ser y tener la mente de Cristo. Porque aún no es así. Tenemos el camino al Padre. El velo que fue abierto, Cristo lo abrió para que podamos ir a su misma presencia y estar delante de Él. Y dice el verso 2 del capítulo 2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y Juan se está refiriendo: Cristo es nuestra propiciación. Es decir, nosotros no tenemos con qué pagar y qué ofrecer, pero Cristo se hizo propicio al Padre para pagar nuestra maldad y pecado.
y saldar nuestra deuda. Por eso murió en la cruz, por eso se hizo pecado, para que nos diese vida y justicia. Esto es aplicado a nuestras vidas con fe. Y dice el pasaje también, no solo a nosotros, sino a todos en el mundo que creen en Él como el Hijo de Dios encarnado. Este llamamiento se extiende a toda la humanidad. Donde quiera que se predique este mensaje de gracia, es una invitación sincera al perdón de pecados, a esta propiciación para todos los que creen. Yo te pregunto, ¿cómo conozco? ¿Cómo conozco que vivo en esta comunión, en esta gracia hermosa? Dice Juan, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Amados, la certeza de la vida del creyente que andamos en luz es que andamos en su voluntad, caminamos en santidad. El que le conoce está interesado en su palabra y andar en sus mandamientos. El que no la conoce y no quiere andar en esta palabra, no la practica y no con su vida, con nada de él mismo, lo vive. Si la vida de Cristo no es una simple filosofía, no es un pensamiento, es nuestra vida diaria, en familia, en trabajo, en todo lo que hagamos. Dice el verso 5, y con esto termino. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Por lo anterior, mis amados hermanos, la vida de Cristo se ve reflejada en nuestras vidas. Nuestra conducta, nuestro pensamiento se debe reflejar Cristo, nuestros anhelos, todo lo que somos. ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo está tu vida en Cristo? Si no, aún hoy hay tiempo. Abogado tenemos para con el Padre. Ven, trae tu vida a Cristo. Tráela a la luz de Dios. El Señor te invita a su luz. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Padre, gracias. Gracias porque tu invitación es fiel. Queremos andar en tu luz para darte la gloria y el honor. Señor, reconocemos que fallamos. Perdónanos y ayúdanos a andar en tu luz para tu gloria. En Jesucristo. Amén. Amén. Dios nos bendice. Les recuerdo nuestras actividades de la semana, lunes y viernes, el estudio de los Salmos, martes y miércoles, las reflexiones acerca de las parábolas del Señor Jesucristo a través de YouTube, y el martes en la tarde, el devocional que se manda el audio a las damas. Estudio de varones, miércoles 8 p.m., y la reunión de oración, sábado 9 de la mañana, jóvenes 11:30, también los sábados. Estas son nuestras actividades. ¿Qué les parece si terminamos dando gracias a Dios y con la bendición pastoral? Padre, gracias. Gracias por toda bendición y amor. Que tu pueblo vuelva, Señor, y que nos congreguemos en tu nombre para darte la gloria, Señor. Da la bendición a tu pueblo. Que la gracia que es de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la presencia de su Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes, en sus casas, en sus trabajos, donde quieran que vayan, y con todo el pueblo de Dios, ahora y siempre. Amén. Vamos a escuchar la doxología.